Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Angelando, dedicado al amor y a las relaciones. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Me alegra saludarte y también saludar a todas las personas que siempre nos siguen en los podcasts. Hoy vamos a tratar un tema en continuidad con el podcast anterior. Claro que sí, el podcast anterior trabajamos sobre relaciones tóxicas. Y en esas relaciones tóxicas, recuerden, decíamos que era como un velo que nos impedía ver mucho de la realidad tóxica de la relación. Sí, y como utilizamos la metáfora del velo para este tema, donde vamos a hablar de relaciones psicópatas, lo hemos denominado metafóricamente como un brillo que nos impide ver la realidad. ¿Por qué elegimos esa metáfora? Porque mientras el velo oculta una parte, el brillo deslumbra. Y como bien dice la sabiduría popular, no todo lo que brilla es oro. Y deslumbra tanto que a veces ni siquiera nos deja ver, es decir, hay unos brillos que son tan intensos que nos pueden enceguecer, por eso también lo hemos elegido, ¿no? Pero hay que hacer una aclaración de entrada, porque cuando oímos psicópata inmediatamente se nos viene a la cabeza Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. ¡Chucky! Yo me estaba imaginando a un Chucky conmigo. ¿Qué es eso? O la psicópata de Atracción Fatal. También. Entonces, eso es más o menos lo que se nos viene a la cabeza. Pero no estamos hablando de esos psicópatas, porque esos son, primero, la excepción. Sí. Y segundo, pues el cine, para efectos dramáticos, los exagera. Un poco. Vamos a hablar acá, sí, de unos cuadros que tienen esas características, pero es lo que llamamos psicópatas integrados. Y esa es la palabra clave, integrados. Es decir, no son asesinos, no van a ser vándalos, sino que están perfectamente articulados dentro del grupo social al que pertenecen la mayoría de las personas. Están tan integrados y tan articulados al grupo social que pasan incluso como por, si lo llamamos de alguna manera, como síntomas subclínicos, es decir, que no son tan evidentes respecto a otro tipo de trastornos si uno lo pudiera ver. Integrado, lo que tú acabas de decir, porque pues es que puede que conozcamos a alguien que tenga esas características. Y también porque esos rasgos que ya ahora miraremos que tiene el psicópata le sirven para brillar en cierto tipo de roles o de profesiones. Bueno, pues ya lo dijiste, vamos a hablar un poco de esas características, así como lo hicimos con las relaciones tóxicas, para que si tú de pronto conoces a alguien o te sientes identificado, ojo, checa esto que va a ser muy importante. Entonces, exacto. Y porque adicionalmente decíamos, ya sea porque viviste esa relación y estás sufriendo los efectos, o porque estás en ella y pues dices, ¿qué hago? Exactamente. ¿Y qué hago? Es que más adelante vamos a hablar para cerrar esto. Lo primero, sí, es que estas personas que son encantadoras por naturaleza se presentan con una sonrisa deslumbrante y con una imagen intachable. Es decir, nada está fuera de su lugar cuando tú lo conoces o la conoces. Pero adicionalmente, el psicópata tiene un rasgo de entrada y es que le llamamos encantador superficial. Es decir, tiene una facilidad para caer bien. Pues de ahí que cae tan bien, que uno dice, wow, pero ¿qué es este personaje, no? O sea, sientes como que te ganaste algo en ese primer encuentro, pero además es que, como tú lo mencionabas, tienen una facilidad para encajar inmediatamente, ¿no? Que la persona o las personas no miran más allá después. Entonces, esa es como uno de los primeros rasgos que hay que tener en cuenta. Y eso lo logran porque el psicópata tiene una característica: no experimenta emociones, y si las llega a experimentar están muy atenuadas. Y al no experimentar las emociones, por supuesto, no sienten lástima o no sienten remordimiento, ¿sí? Y eso también es muy importante porque, pues, ¿sabes qué pasa cuando una persona puede hacer algo, sí? Y pues sencillamente no se conecta ni con la lástima, ni con el remordimiento, ni con la tristeza. O sea, ¿qué pasa ahí?
Las otras personas simplemente son objetos. Y cuando uno es un objeto y no pasa de ahí, pues simplemente es para ser usado. Y después miraremos descartado cuando ya no sea útil. Muy bien. Hay otra característica, ¿sí?, que va asociada con la primera, donde está esa facilidad de conectar, y es que generalmente los inicios con este tipo de personas en las relaciones son inicios muy intensos y muy acelerados. Es decir, cuando hablamos de intensidad, va asociado con algo que lo podemos ir tocando, es lo que empiezan a desplegar todo lo que es un bombardeo amoroso. Sí, el típico seductor. Pero este es un seductor que está mirando absolutamente todo. Y entonces lo que está buscando son puntos vulnerables. Sí, el seductor típico está buscando puntos para caer bien, mientras que el psicópata está buscando puntos de vulnerabilidad para ingresar profundamente. Dentro de esos bombardeos amorosos están los mensajes constantes, donde si llegan los mensajes constantes para él o para ella es cómo está de preocupado por mí y cómo está de pendiente, ¿sí? Es decir, qué rico, cómo saca de tiempo para todo esto. Están los halagos, ¿cierto? Pero muchas veces esos halagos tienen una característica. ¿Cuál sería esa característica? Entonces los halagos es llevando a que la persona sienta que es su alma gemela, que sienta que nadie ha llegado al nivel que tiene, y cuando ya está en ese punto, entonces lo que hace el psicópata es comenzar a hablar mal de sus demás relaciones. Esto no lo tomen ustedes como que vamos primero por esta etapa, luego va por esta. No, esto se va presentando todo. Haga de cuenta que usted está haciendo un mix y en ese mix se empieza a dar todo. Entonces, a la vez que viene el bombardeo, la llamada constante, el mensaje, el halago, qué guapo eres, me encanta cómo te admiro, qué linda estás, todo eso, va muy de la mano el hablar, como tú dices, mal de las relaciones anteriores. Me hacía, me decía, o no me hacía, no me decía, no me quería, me trataba mal, pero tú eres esa persona que yo estaba esperando. Y ese ya es un indicador al que hay que ponerle muchísima atención, porque cuando a mí me hablan mal del ex o de la ex, la persona que se está acercando a mí, ¿quién me está garantizando que cuando yo sea ex, si es que lo vaya a hacer, no vaya a estar en lo mismo? Pero no solamente por eso. Estaba yo escuchándote y yo pensaba en algo, y es, en una relación siempre lo hemos dicho, vamos 50-50, es decir, la construimos los dos. Recuerden ustedes que en podcasts anteriores hablábamos de cómo nosotros construimos la relación, y que una relación madura lo que nos conecta es la relación. ¿Listo? Si una persona siempre va a hablar mal de sus ex, ¿listo?, y no me dice, ni hay un asomo de cómo yo contribuí, mucho cuidado con eso, ¿listo? Porque yo tengo que también decir, no, las cosas no funcionaron, él era, y de mi parte, ¿sí?, yo contribuí y yo hice, ok, eso a mí me lleva a pensar que es una persona que asume la responsabilidad de lo que ocurrió en la relación. Además, porque el amor implica experiencia y la experiencia implica reflexión. Si no ha reflexionado lo que pasó y qué responsabilidad le cabe en lo pasado, pues ya eso es un indicador de que esa persona no es conveniente, no está siendo sincera del todo. Exacto. Ojo, decimos que los comienzos son intensos y son muy rápidos. Eso, pues démosle mucha atención, porque si es muy rápido y ya yo estoy diciendo, y es que tú eras lo que yo esperaba, tienes esa ternura, tienes esa magia, cómo te admiro por todo lo que haces, ey, despacio, es que todavía no te conoce, para que pueda decir, eres todo lo que yo estaba esperando versus lo que no tenía en mis relaciones anteriores. Y el asunto es el acelero, o sea, como todo es tan acelerado, y ese es el éxito del psicópata, es porque todo lo acelera. Y entonces somete a la persona en una situación de confusión, y como está apuntándole a la vulnerabilidad, y es imparable en todo lo que desea porque no acepta un no,
Cuando uno viene a ver ya está en la casa. Ajá. Y es en pocas semanas, ese es el punto. Sí, no estamos hablando de, bueno, llevamos 8 meses y ya, no, es en muy corto tiempo. Y cuando ya está en la casa, ¿qué empieza a pasar? Pues obviamente lo que no se había visto al principio empieza a darse acá, es decir, ya empezamos a ver algunas cosas. ¿Cuáles serían esas cosas que uno podría empezar a Lo mirar? primero es el cambio que se da en que todo es culpa de la otra persona. Si lo que no funcione bien o si la persona no se está sintiendo bien, es culpa de la otra, no del psicópata. No tiene ninguna responsabilidad. Sí, ahí yo creo que sería bueno que empecemos a dar como algunos ejemplos de cosas que pueden ocurrir, ¿vale? Entonces, si bien cuando estábamos saliendo, de pronto me invitaste eventualmente, o la persona lo invitó a comer algo en la casa y la cosa no que, perdón, sea como haya quedado, es qué delicia, cómo te quedó de bien, esto mejor dicho, los dioses cocinaron hoy contigo. Cuando ya es la convivencia, le faltó sal. Esto no lo tiene, debes ser más cuidadosa o cuidadoso con esto que haces, porque pues estas son cosas que no deberían ocurrir. O sea, empieza a ver ese tipo de reclamos y de empezar a mirar al otro desde la crítica. Y va un poco más allá también, y es entonces, como no asume responsabilidades, siente adicionalmente que deben servirle, tiene más derechos. Eso es algo muy importante. Sí, entonces si hablamos por ejemplo de una pareja que lleve ya mucho tiempo y posiblemente con hijos, entonces si ella trabaja, él trabaja, el trabajo de él o de ella pasan a ser para ellos más importante. O sea, yo estoy más cansado porque mi trabajo es más importante, cuando antes no era así. Entonces, fíjense que nuevamente empezamos a tener una relación de mucha desigualdad. Ya les decíamos que eso es un elemento clave en lo tóxico. Por supuesto, las relaciones con los psicópatas son tóxicas. El problema es que además de tóxicas son destructivas, y ese sí es una diferencia grande. Ok, pero aparte de eso, aparte de que digamos sienten, y no estamos diciendo que sea cierto, ¿no? Es decir, eso va parte acompañado de todo su pensamiento, ¿sí? Es que sienten que tienen más derechos. Esos derechos siempre van a hacer que sí o sí se puedan respetar. Y no es que vayan a llegar a la violencia física, ojo con esto, pero sí pueden utilizar mucho el maltrato psicológico. El psicópata es experto en eso que tú acabas de decir, en lo psicológico, por una razón, porque con eso se desvirtúa fácil ante los amigos. Como hemos dicho que brilla, entonces cuando precisamente le copó la red social a la pareja, y al coparle la red social, cuando van al encuentro con los amigos y de pronto ella se queja, las amigas dicen, pero con un hombre tan lindo. Sí. O sea, le deslegitiman. Sí, total. Y se muestran definitivamente frente a los otros, familia, amigos, lo que tú decías. Es la persona ideal, ¿listo? Pero la persona que está conviviendo con este tipo de personaje, pues obviamente sabe que ahí en la convivencia no es así. Entonces empieza a darse también otra cosa, y es que aparte de que está cuestionando y está criticando, utilizan otra estrategia, y es el de la triangulación. Sí, que es clásico en este tipo de relaciones, es meter a una tercera persona, y no necesariamente porque esté saliendo con esa otra persona, sino que la mete ahí para dar celos, la mete ahí para decir, mira cómo todos me buscan y sin embargo estoy contigo, siéntete afortunada. Que lo hacen justamente como tú decías, para provocar. Y si la persona llega a hacer en algún momento algún tipo de reclamo, ¿sí? De con quién estás hablando, qué estás haciendo, entonces voltean la cosa de manera que eres tú la que eres celosa, eres tú la persona que es insegura, eres tú la persona que hace ese tipo de cosas. Acá no está pasando nada más, cuando ya lo había provocado. Y claro, cuando ya provoca todo ese tipo de elementos, la persona se siente deslegitimada, lo que ha logrado es una cuestión adicional, la aísla de esas redes sociales, porque la persona, al sentir que cada vez le creen menos en lo que está pasando, entonces lo que termina es volcada hacia la misma relación psicopática. Entonces por eso de tóxica pasa
a destructiva. ¿Cuál crees tú que sea la finalidad que tienen este tipo de personas o personalidades para aislar a la persona de la familia o de los amigos, aparte de que sea deslegitimizar? El otro elemento que están buscando ahí, y es clave, es que de esa manera tiende a ser el centro de la otra persona, y al ser el centro, la otra persona le va a dar todo. Exactamente. Recordemos que las redes de apoyo son muy importantes, familia, amigos, compañeros, ¿sí? Y en la medida que el otro la va aislando, sencillamente también tiene más poder en la relación. Y al tener más poder en la relación y la otra persona empezar a aceptar el aislarse de sus redes de apoyo, pues obviamente genera mucha más relación de desigualdad. Y asume y acepta que el otro tiene el poder de la relación. Por eso muchas veces es: sin el otro no soy nada, así el otro me esté lastimando. Y como no soy nada sin el otro, entonces lo que comienzo a hacer es: lo que me pida, se lo entrego. Y ve uno esas, dice: pero ¿por qué le está dando todo lo que tiene? Es que eso era lo que estaba buscando desde el inicio. Exactamente, eso que acabas de decir es muy importante. Este tipo de personas tienen un objetivo. No podemos decir que todos tienen el mismo objetivo. Hay un objetivo. Uno de esos puede ser el escalar en términos de estatus social. Puede ser, pero seguramente hay más. Y cuando ya empiezan, y lo bueno es que no descansan hasta que lo empiecen a lograr. Por eso son tan intensos, por eso son los inicios que son muy rápidos, y por eso es: no descanso hasta que no logre lo que yo quiero. Y una vez lo logro, el gran problema es el descarte. Ajá, porque digamos que ahí ya no eres útil para mí. Ya cumplí con lo que yo necesitaba. Como habíamos hablado un poco, es una relación muy objetal. Eres mi objeto, ya puedo salir del objeto porque ya no presta el mismo servicio o la misma utilidad. Y como es brillante, ya hemos dicho que es un brillo que enceguece a veces, por de lo mismo que brilla, también el final va a ser de la misma manera. Un final teatral donde busca destruir lo mayor posible para seguir dejando huella. Por si acaso. Exactamente. Entonces, como ya hemos hecho ese paralelo, yo creo que ahí vamos a establecer como una diferencia muy importante, muy importante. En el primero, recordemos, se va a dar por una relación de desigualdad, una relación donde ambos se están haciendo daño, y una relación de dependencia emocional. ¿Y en la segunda? Y en la segunda, lo que hay es esa asimetría lleva a la destrucción de uno sobre el otro, simbólica y en algunos casos física, real, emocional. Entonces, sí, el tóxico por lo menos es que hay codependencias, hay elementos vinculantes, mientras que en una relación con un psicópata, la persona lo que va a terminar es destruida en su autoestima, en sus emociones, en su reputación, y ahí va a tender como consecuencia a aislarse. Es una situación muy compleja. En ambos casos, las personas van a terminar con ansiedad, con depresión, como tú lo dijiste, con una baja autoestima, algo que es muy, muy delicado, y es con una pérdida de identidad. Es decir, después de esto ya no sé ni siquiera quién soy yo, ni qué es lo que quiero, ni qué voy a esperar de una relación a futuro. Y como han estado sometidos a unos carruseles emocionales bien complejos, esas montañas rusas, entonces unas situaciones de estrés y trauma, y por eso es tan difícil salir de esa relación. Y por eso es tan difícil romper esas ataduras de las que hablábamos en podcasts anteriores. Así que bueno, se nos acaba nuevamente el tiempo. Listo, invitarlos a ustedes, por supuesto, si este tema les ha parecido interesante, por favor compártelo. Si te ha gustado, dale like, y por favor, nos vemos en el siguiente podcast el próximo martes, como siempre. Chao. Gracias. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada, Tributo a los Ex.